Ya estamos, ya estamos en el inicio de esta que es la última conversación del día acá en Tele 13 Radio, señoras y señores, 103.3 en la ciudad de Santiago. Esto lo llamamos Página 13, siempre con Quique Mujica. ¿Cómo estás, Quique? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Paula Escobar Chavarría. Buenas tardes, Paula. Muy buenas tardes. Don Criteria, Cristian Valdivieso, director de Criteria, con nosotros. ¿Qué tal? También. Muy buenas tardes. Solo digo tu cargo para explicar el apodo de Don, es tu nombre artístico de Don Criteria. Claro. Que hasta ahora es el nombre artístico que va ganando en este programa. Sí, Sí. No lo hemos usado los domingos. Ahí hay que respetar el espacio más. No, porque es más, más formal, más reposado sí. y más responsable, me imagino. Exacto. Es de acá, es de Se acá. entiende, Pero de esto acá. acá la hondo, Iván, porque ya hay esta gente que le dice Don ¿Que le dice Don Criteria Criteria? fuera, sí, que me Falta dicen, el y Don corpóreo, Criteria. El corpóreo de Don Criteria. Gráfico de barras con manos. ¿Te lo imagináis? En la entrada, cuando haya el debate acá en Canal 13 el 26 de octubre, Claro. ponéis un corpóreo de Don Criteria afuera. Claro, y van En la- subiendo los como números. los Antes de la gráficos. alfombra. Claro, con la mano Van y subiendo con los eso, candidatos. En eso. función de cómo le va yendo. O los ¿ah? candidatos se acercan como el oráculo de Delfos y le preguntan a Don Criteria ¿Cómo me va a algo. ir? Exacto. Buena, eso me gustó más Buena. todavía. Sí. Bueno, buen dato. ¿ah? Hay debate en Canal 13. Hay debate en Canal Confirmado, 13. me imagino, ya después de esto. Sí, pues por eso se puede decir así tan... El 26, ¿no es cierto? 26 de octubre, Todos los candidatos. todos los candidatos, Porque se han caído algunos debates. todas las posiciones, no ¿Se han se hay caído? mufa. Sí, se han caído algunos debates. ¿De la tele? De la radio y de un diario, por lo menos. ¿Sí? Ah, mira. Es que había Había varios uno el intentos. próximo lunes que parece que finalmente no va. Había varios intentos, parece que ya no. 26 de octubre, Canal 13, debate. El debate se llama. Tú decides el debate. Fueron creativos. Bueno, pero sí, ¿Horario se había sabe que ya ser o no? consistente. No sé si lo puedo decir, Ah, ok. porque tú sabes las reglas de la competencia en la Supe que televisión. está prohibido tener dispositivos. Eh, No prohibido, pero... no, entiendo que va a haber dispositivos, que no me sé las reglas todavía, Mm. porque todo esto lo he escuchado, porque yo, tú sabes, Sí, no yo no participo de estas altas esferas. Es lo mejor del mundo eso. Entonces, pero he escuchado que sí hay dispositivos, pero aparentemente no internet. Ya, no, digo por las O aprensiones sí que hay... internet con Las sin aprensiones dispositivos, que hay no sé. después de lo que hizo Parisi. Claro. Que Que sacó el papel, rompió las reglas rompió del la juego. regla. Ah, y sacó, ¿qué sacó? Una Sacó foto. Unos una foto. papeles, un Una papel foto. con una foto. Unas gráficas. Una Sí, gráfica. No, entiendo que es sin Sí, aditamentos. porque sí. se habían puesto de acuerdo que era sin papel y Parisi sacó los O papeles. sea, era con papeles sobre la mesa, como apuntes, Claro, apuntes. pero no Pero mostrarlo. Me Claro. comprometo que apenas me den las reglas del debate, Y estarás tú las y... voy a comentar. Y Soledad bien. Neto. Perfecto. Muy bien. Sí. Éxito. Todo RDF Media. Vamos a estar acá. Ya. Dicho eso, Paula Escobar, Quique, nos propone que hablemos, que tratemos de una cosa que a mí siempre me llama la atención porque no la entiendo. O sea, no entiendo la diferencia que hay entre la generación Z, los millennials y los boomers. Pero en particular, ¿qué diferencias tienen en ingreso? Porque dice la Paula, el planteamiento inicial es que hay una brecha de ingreso. Claro. Mi papá es boomers. O era, porque se murió en febrero. Yo soy Z. O No, X. tú eres X. X. Salvo que te estés Generación bajando X. la edad de Ya, una no, yo manera. soy X. Mi mujer Z es, es más joven que Millennial. Sí, Todo mi mejor. mujer es millennial. Ya. Y Gen Z no sé quién es. Z Mi son hijo. mucho más jóvenes, porque tienen ¿Cuánto? como 20 años, 25 años. Ah, esos son Z. nacidos después del, 25, del 30, cambio de claro. siglo. Oye, y tendencia que he visto, y estoy hablando de gente, abogados que trabajan en buenos estudios, de 30 años más o menos, que volvieron a vivir juntos de a 3 o 4 para financiar los departamentos, fíjate. Porque Ah. no tienen lucas. Ah, sí. Claro. O sea, Conozco- volvieron a tengo tener un caso roommates. cercano, de Yo hecho. lo hice cuando chico. Y era típico que uno se iba con más amigos porque no alcanzaba para pagar. Sí, po. Pero ahora hay gente que ya lleva, no sé, conozco casos de 5 años en el mercado laboral, en buenos bufetes de abogados, y igual no les da para vivir cerca. Estoy pensando en todo el sector de Navidad, de Vitacura. Entonces se juntan 3 o 4 y no Pensé en se la Navidad conocen. real. Claro, Oye, qué y- cosa más, y no qué se experimento conocen, más sin extraño. conocerse. Algunos se conocen tienen un caso de un doctor que trabaja los fines de semana en turno acá en, no sé, en una de las clínicas. ¿Ya? Llega solo los fines de semana. Y está en la pieza de servicio. Y le cobran proporcional. Pero un doctor, pues, no estoy Sí, diciendo... es bien raro, claro. Es Y raro. Bien raro. eso en nuestra generación habían vivido solos, digamos. Sí. Nosotros alcanzamos a vivir sueldos medianamente buenos, jóvenes, pero ahora ya eso se acabó. Porque los sueldos más o menos, si uno compara, O son sea, yo creo sueldos que- más o menos lo que uno ganaba cuando llevaba como 10 años. Ganan lo mismo ahora, pero con toda la depreciación del peso, la inflación. El problema es el problema del costo de la vida. Pero bueno, Exactamente. Paula Escobar nos va a Mire, iluminar sobre esto. Exactamente, porque es una brecha generacional económica que, digamos, un problema global. Y les voy a contar una investigación que hubo en España, en el diario El País, que
provocó un debate muy grande. ¿Y qué realidad hay en Chile respecto de esta brecha generacional económica en que hay un resentimiento de los más jóvenes hacia la generación boomer de que ellos están teniendo una vida, que tuvieron una vida mejor que la que tienen hoy día los jóvenes, pero que además están capturando mucho más riqueza porque tuvieron acceso a vivienda, algo que hoy día la generación joven tiene mucho más vivienda es difícil. el tema, ¿eh? Y es el tema. El Bueno, tema. Kiko Llaneras es un periodista Buenísimo, lo de sigo. El País que siempre hace gráficos, ¿no? Y Sí. usa data, bueno, es un ingeniero, ¿no? Y se dedica a, en el fondo, al periodismo de datos. Y publicó este artículo que se llama Jóvenes contra Boomers, 4 gráficos para entender la tensión generacional en España. Entonces dice, los números evidencian lo siguiente. Les voy a dar 4 cifras. En 2004, los mayores de 65 tenían una renta mediana un 20% menor que la población general. Hoy la tienen un 5% superior. Los mayores Los de mayores de 60. 65 años. La renta mediana de ese grupo Exactamente. está en la 5% arriba de la mediana de todo. General. Y antes era 20% más baja. O sea, quiere decir que han bajado los sueldos en términos relativos de la gente más joven, ¿no? ¿Y qué grupo tiene las rentas más bajas? Los hogares con niños. Ojo esto, porque se nos cruza otro tema que es la baja de la tasa de natalidad, ¿no? Que son hoy día un grupo, una demografía, digamos, súper complicada. Parejas jóvenes con niños, ¿no? Entonces, lo que ha pasado es que en 2 décadas los mayores han subido su renta, los jóvenes han bajado y las familias con niños han quedado a la cola. O sea, han quedado como el grupo más perjudicado en términos de renta, ¿ya? Lo mismo dice con las estadísticas de pobreza. En 2004 las personas en edad de jubilarse eran el grupo con mayor riesgo de pobreza. Un 30% estaba en esa situación de riesgo. En 2024 la cifra se ha reducido a la mitad, 16,8%, y la pobreza golpea más a jóvenes en un 21% y a niños en un 29%, cosa que coincide en Chile en que la pobreza es muy femenina por un lado y de niños, ¿no? La pobreza tiene rostro de niños. Veamos la brecha de patrimonio. Antes de la crisis subprime y de la burbuja inmobiliaria, los hogares más ricos eran los de 45 a 64 años. Ahora son los mayores, aquellos por encima de 65 o 75, pero descubre Kiko Llaneras, son los mismos que crecieron, digamos. Hace 20 años eran los que tenían más plata y 20 años después sigue siendo ese mismo grupo que ahora es más viejo nomás, ¿ya? Entonces, la cohorte nacida entre el año 1940 y 1960 es la que está capturando, está quedándose con una riqueza que obtuvo en un momento y Los que boomers. ha seguido teniendo y que son los famosos Ahora boomers, una ¿ya? pregunta, Paula. Cuando hablamos de riqueza, ¿en términos absolutos o relativos? Porque es que son ricos, así literalmente, o tienen Relativos. más plata que el resto. Relativo a las Ya, otras cohortes. Porque puede ser que Claro. los otros sean muy pobres, no Sí. estamos hablando de gente millonaria. No, esto es relativo a las otras cohortes Ya. generacionales, ¿ya? Entonces, lo que dice en el fondo Kiki Llaneras es que esta misma generación boomer ha capturado riqueza más que las otras, o sea, y ha cambiado, y se ha quedado, ha mantenido esa riqueza hoy día, y los jóvenes no están teniendo la misma posibilidad que tenían sus padres, algo que hemos comentado acá también, ¿no? Que es una tendencia nueva, porque antes cada generación tenía la expectativa y lograba vivir mejor que la anterior. ¿Cuáles son los puntos esenciales de esta diferencia? Y si quieren después vamos a Chile. Uno tiene que ver con la vivienda, o sea, tema fundamental, la crisis de vivienda, la dificultad para comprar una vivienda en todas partes del mundo, y esta generación, la generación boomer, compró casa y la vio revalorizarse, ¿ya? En Chile tenemos el problema de aquellos que han visto revalorizarse tanto su vivienda que no pueden pagar las contribuciones hoy día. Claro. Otro problema derivado, digamos, ¿ya? Los que vinieron después la tuvieron más difícil porque los precios ya habían subido. Nuestra generación, la generación X. Pero lo que pasa después para los millennials y los Z es que es prácticamente imposible comprarse una vivienda hoy día, ¿ya? Porque han subido los precios, las tasas de interés están más altas, hay menos acceso, en fin, ¿ya? Son de menos metros cuadrados. Además, ¿ya? Otro tema importante que dice Llanera, y con esto termino el análisis en España para que vayamos a Chile, es que las ayudas universales para mayores también han contribuido a esto. O sea, en el fondo, la pensión universal, las ayudas en términos de pensiones de estados de bienestar como el español, en nuestro caso la PGU, que llegan a una gran cantidad de personas, ¿no?, mayores, y que, evidentemente, claro, hay personas que con eso salen de la línea de pobreza con pensiones muy bajas, Claro. pero en el caso español eso está agregando más ingresos a personas A que... esa generación, digo. Exactamente. Y por último dice, muy importante, que esto tiene que ver con el crecimiento, porque también en España hubo una época de crecimiento muy alto,
entre 1960 y 2005 un salto económico extraordinario que capturaron los boomers, ¿ya? Podríamos decir en Chile el salto económico de los últimos 30 años fue capturado por las generaciones de que vivieron, digamos, activamente, laboralmente esa época, no así los jóvenes, que les han tocado 15 años o 12 años de bajo crecimiento económico. ¿Fueron los que tenían posiciones importantes o...? Estoy pensando en gente 30, 35, los 90. Exactamente. Donde hubo mucha plata. Exactamente. Y donde además había, y después el acceso a crédito, acuérdense antes del estallido, que había, o sea, se podían comprar departamentos sin pie, ¿se acuerdan? ¿No? Sí, pues. Sí. O sea, era, Incluso con el 110% para que lo equiparas, ¿te acuerdas? Sí, Claro. tal cual. Para equipar el departamento. Era otra cosa, era otro mundo y con tasas totalmente distintas, digamos. entonces, no había inflación, además. la falta de crecimiento económico en España, en Chile, en todas partes, digamos, ¿no? Un crecimiento más lento también acentúa esta brecha generacional económica que en el fondo está llevando a que estén diciendo, bueno, los jóvenes, oye, pero los boomers en el fondo, ¿cuánto del Estado se va a personas mayores que tienen este nivel de renta y no se redistribuye a familias con niños, que son las que está mostrando este estudio que están peor, ¿no? Y que en el fondo tienen que, por sí solos, sin ayuda del Estado, sacar adelante a su familia. Y dos datos de Chile, para que veamos esta realidad acá. Fíjense ustedes que el acceso a la vivienda, bueno, ha disminuido el acceso a la vivienda en Chile, eso es evidente, ¿no? O sea, pero donde más bajó es en los menores de 35 años. Bajó a la mitad de 2009. Imagínense ustedes el acceso a la vivienda. Este es un estudio de Colliers que calcula que si en 2009 el 53% de los menores de 35 podía comprar una vivienda, en 2024 la cifra bajaba a 25%. O sea, tema vivienda fundamental para esta diferencia de ingreso. Que además le tienen que pagar arriendo a los boomers que se forraron en otras épocas. Exactamente. Entonces se va generando una tensión generacional. Que tienen 5 o 6 departamentos. Claro. Que es parte de la tensión que se vive. Yo creo que el tema de la vivienda es un pero tema una así. clave para todo lo que estamos hablando, ¿no? O sea, el acceso a la vivienda además como una frustración, porque la vivienda es como, digamos, un marcador de progreso, para una familia. El sueño de la casa propia. El sueño de la Y casa la propia. reivindicación del derecho a propiedad. Ya. Y el segundo factor, y con esto termino, es que salió un estudio muy interesante esta semana que se llama La canasta de crianza, así como la canasta lo básica escuché, de alimentos. terrible. Oye, buenísimo el estudio. Pero terrible. Un estudio encargado por el Ministerio de la Mujer a la UNICEF, ¿ya? De cuánto cuesta tener un hijo en Chile, porque, digamos, están por un lado los boomers que tienen esta red Claro. y las familias con hijos chicos son las que están más a problemas por la vivienda que acabamos de ver y porque este estudio de la UNICEF cifra en 595.000 pesos el costo promedio mensual para criar un hijo en Chile. Coloquialmente el kilo de guagua carísimo. Carísimo. Mensualmente. O sea, mensualmente más por que el cada sueldo hijo. mínimo. Esto, evidentemente hay Sí, amigo. diferencias, O por ahí, cerca del pero sueldo en el mínimo. fondo eso son 600.000 pesos, ¿no? Entonces, Y es una cifra, el desde, ¿ah? el desde. El desde, no el hasta. ¿Mm? Exactamente. Y en el fondo esto, dependiendo de la edad del niño y la niña, representa entre un 27 y un 31% más del gasto total respecto a un hogar sin niño. O sea, piensa, por cada hijo, 30% más de gasto en un hogar por el hecho de tener hijos. Entonces, me hace mucho sentido, en el fondo, lo que hace Llaneras de decir, hay aquí un problema y que eso se refleja en que, bueno, que la gente joven no quiere tener hijos, porque no los que quisieran no les alcanza la plata, no tienen acceso a una vivienda que es fundamental para poder tener hijos también, tener un espacio donde eso sea posible, y porque en el fondo es repensar la redistribución en términos de qué demografía, qué grupos están necesitando hoy día más esa ayuda. Doy un dato, ¿ah? Ingreso total de los hogares, encuesta 2024, el ingreso total de los hogares promedio, 1,1 millones. Ingreso promedio. total de los hogares promedio, ¿ya? Y estos son 600 600.000 lucas pesos la por guagua. niño. ¿Mm? Claro. O sea, la familia promedio... Y piensa que este Le iría promedio mal con- suma a los que tienen alto ingreso. Entonces, 1,1 millones, claro, teniendo un hijo, se te desordena todo, sin vivienda, como dices tú, Claro. teniendo que arrendar, arriendos caros. Sí. ¿Mm? Bueno, y la última cifra de natalidad que salió esta semana con cálculo estimativo del INE es 1,03 para Chile, realmente es, o sea, 222 de 236 países del mundo. O sea, estamos realmente en una tasa, o sea, Corea del De Sur natalidad. de natalidad bajísima. O sea, realmente la caída en Chile es estrepitosa. Cristian Valdivieso. Oye, bueno, da para harto este tema, para sacarle hartas puntas, pero
Como hemos conversado en otros programas, ¿se acuerdan? Que, por ejemplo, vimos que la curva de la felicidad se había invertido. Históricamente los jóvenes eran los más felices, después la edad media era la más complicada, después la vejez. Hoy día los jóvenes son los que declaran menores niveles de felicidad en general. Y en Chile también está pasando lo mismo. Segundo, veíamos en otros estudios que los jóvenes son los que menos valoran la democracia. ¿Se acuerdan que ha ido disminuyendo el valor de la democracia, de la importancia de vivir en democracia? Bueno, los jóvenes, parte de la explicación tiene que ver con que la democracia finalmente es la que posibilita muchas cosas y a la que se le puede responsabilizar de que no pasen cosas que la gente está esperando. Y ahí está la fuerte crítica. Tercero, me acuerdo también hablábamos de cómo ha subido la sintomatología de problemas de salud mental en los jóvenes, que siempre ha sido mayor que en los adultos, pero ahora se ha acrecentado más la brecha aún entre los más jóvenes y los adultos, y por lo tanto la sintomatología de problemas o trastornos de salud mental sigue siendo mayor. Cuarto, mayor precariedad e informalidad laboral en los jóvenes. Quinto, las tasas de desempleo están sobre casi el 20% en los grupos más jóvenes. Entonces, todo esto es un fenómeno muy complejo, y lo que encuentro muy interesante lo que plantea la Paula a partir de la nota es cómo esto puede eventualmente producir un conflicto que no tiene que ver con los boomers, pero que tiene que ver con las envidias de uno respecto de otro y con las condiciones de vida que tienen uno y que los otros no han podido tener nomás. Entonces las implicancias de esto son de distintos tipos y creo que da para sacarle harto partido. Suma los factores que mencionabas tú, la ilusión de la universidad. Sí. O sea, gente que accedió a la universidad o está accediendo a la universidad y después ve con sus pares, oye, ¿cómo te está yendo? No, estoy cesante. Claro, porque para los boomers el tipo de ayuda, de beca, de préstamo que había en esa época universitaria no tiene ningún parangón con lo que hay ahora en términos de ayuda, y tampoco, y por supuesto, por lo tanto, el acceso, la educación universitaria no tenía la misma profundidad, digamos. Claro, la universidad no tenía expectativas porque muy poca gente iba a la universidad. Claro. Entonces no era que universidad me va a resolver la vida, era... La formación profesional te aseguraba un futuro, no sé si esplendor, pero un futuro claramente mejor al que tenía tu familia de origen. Y los otros ni siquiera soñaban con la universidad, entonces, pero después cuando todo accede a la universidad, ya las expectativas se amplían a todo y no dio. Oye, bueno, pero además, no nos da el tiempo, pero además está toda la arista demográfica de esto, pues, la gente no está queriendo tener hijos, entre otras cosas, por esto también. Claro, por eso. O sea, la precariedad que tú tienes, te dice, bueno, tengo una precariedad, tengo dificultades para poder arrendar o comprar una vivienda, y además va a ser pequeña, y además tengo que tener un hijo, y ese hijo me va a generar un 27% por lo menos del gasto familiar que voy a tener. ¿De dónde? ¿De dónde sale? Pablo, sí, entonces, yo creo que esto ilumina mucho también el debate de la tasa de natalidad bajísima, porque es como una bomba, ¿no? Por un lado, lo que los estudios muestran es que la gente hoy día, la gente joven, piensa que tiene que tener demasiados logros, demasiados checks para poder tener un hijo. En términos económicos, por un lado, mucha estabilidad, mucha seguridad, cosa que las generaciones previas no pensaban tanto, porque era como te casabas, tenías un hijo y ahí ibas como saliendo adelante, ¿no? Acá no es como tener ciertas cosas que hoy día son mucho más difíciles de lograr. Y por otro lado, también tener como estabilidades de pareja, etcétera, que también son muy difíciles de tener establecidas. Y por otro lado vemos que todo eso en una brecha económica de este tipo, marcada especialmente por el acceso a la vivienda y el costo de todo lo relacionado con la crianza, hace que en el fondo cuándo se va a encontrar cuándo van a poner a hacer cheque en tener estabilidad económica cuando es muy difícil tenerla. Entonces yo creo que ahí es donde se va produciendo un problema gigante. Y yo diría, Iván, que el acceso a vivienda de familias y personas jóvenes hoy día, especialmente familias jóvenes, debiera ser una prioridad de política pública muy importante, así como, digamos, ver esta canasta de crianza de los 600.000 pesos y ver el Estado dónde podría, digamos, entrar, ¿no? O sea, realmente es una carga completa para las familias jóvenes versus universalizar políticas como la PGU, que está muy bien, estamos todos de acuerdo que la PGU es muy importante, pero va a ir subiendo cada vez más, concentrando mucho más gasto social, podríamos decir, en esta demografía mayor, ¿no? Y ahí hay que ver bien cuáles son las personas que realmente la requieren para poder tener una vejez digna, que es muy importante, y cuánto ya sería un porcentaje de personas que ya tienen esa vida y que a lo mejor habría que redistribuir hacia otras demografías. Claro, piensa en el presupuesto que se presentó ayer. Algunos de los ítems más importantes, hay unos en vivienda, pero son viviendas sociales, no están orientadas a un tipo generacional. Pero los otros, pensiones, porque está comprometido el aumento de la PGU y también el aumento de la cobertura de ese aumento de la PGU. Salud, cuidados. O sea, esos son los grandes aumentos del presupuesto, los grandes ítems del presupuesto 2026. Entonces, esa es la decisión que está tomando Chile en ese sentido, pero no está previendo
este problema, que se va a convertir en un problema fundamental. El problema demográfico, sin duda. Sí. Que además hemos visto que tiene causas con los temas de inmigración, con la posibilidad de las mujeres de integrarse al mundo laboral, con la compatibilidad entre hombres y mujeres, también con las tasas de separación, donde el tema finalmente queda rotando en responsabilidad fundamentalmente de las mujeres. Entonces es un problema importante. Súmale a más jóvenes pobres. Pobres significan viejos pobres. Porque Claro. estos jóvenes, si no están con pega o tienen malos sueldos, si las pensiones nuestras eran malas de nuestra generación, imagínate eso. ¿Mm? Claro, se van a quedar con el mínimo de la seguridad Claro. social siempre. Como Con Pablo- diría un asesor norteamericano, es la economía. Estúpido. Pablo Escobar Chavarría, Cristian Valdivieso y Kiki Mujica están haciendo Página 13. Porque es esencial debatir de manera abierta e informada. Página 13. Por las ondas de Tele 13 Radio y tele13radio.cl. Con Softland tendrás toda la gestión de tu empresa en un solo clic. Incorpora el más completo software de gestión con soluciones para todo tipo de empresa. Contrata ahora Softland Cloud desde 0,75 UF masiva mensual. Visítalos en softland.cl. AFP Habitat tiene 3 planes APB pensados para quienes planifican su futuro. Plan Impulso, Plan Proyección y Plan Futuro Total. Más información en afphabitat.cl. Atención que comenzó Cyber One Day. Aprovecha hasta un 70% de descuento en planes, equipos y accesorios. Despacho gratis y 12 cuotas sin interés. Pagando con tu tarjeta de crédito. Más ofertas en WOM.cl. WOM, nadie te da más. Estudiar en la Universidad Diego Portales es ser parte de un mundo de excelencia reconocido y respetado internacionalmente. La UDP está acreditada por 6 años. Conoce más en admisión.udp.cl. Universidad Diego Portales, a la altura de los tiempos. Le damos la bienvenida a la Universidad Diego Portales, que comenzó hoy el auspicio aquí en Página 13. La pausa y estamos de vuelta con más Página 13.